El silencio mortal. Llevo más de 11 años trabajando como paramédico en la ciudad de Monterrey. A lo largo de mi carrera he presenciado accidentes desgarradores y momentos en los que la vida pende de un hilo, pero nada se compara con lo que me ocurrió hace unos meses durante un turno nocturno que jamás olvidaré. Esa noche yo sentía un presentimiento oscuro que no sabía explicar, una especie de nudo que me apretaba el estómago cada vez que la estática de la radio rompía el silencio en la ambulancia. Todo parecía normal, pero había algo en la atmósfera que me mantenía alerta y con un ligero temblor en las manos. Hacía frío, y mi compañero, Rafael, conducía la ambulancia mientras recorríamos calles casi desiertas. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando recibimos una llamada de auxilio que sonó distinta de las que solemos atender. Una voz nerviosa, entrecortada, apenas lograba decir que necesitaba una ambulancia con urgencia en una casa a las afueras de la ciudad. La operadora de la central solo alcanzó a entender que había 2 personas inconscientes y que el joven que llamaba estaba desesperado. No dio más detalles, salvo que nos apuráramos porque temía lo peor. Al escuchar aquello, nos pusimos en marcha de inmediato. Pocas veces he sentido tanta prisa por llegar a un lugar sin saber exactamente qué pasaba. Tomamos la ruta más rápida, sorteando curvas y baches a gran velocidad. El camino se hacía cada vez más solitario. Las luces de la ciudad se quedaban atrás, reemplazadas por la penumbra de terracerías y parcelas deshabitadas. De pronto divisé, en medio de la penumbra, la vivienda que buscábamos. Tenía las paredes descascaradas y el techo parecía a punto de colapsar. En el jardín delantero se acumulaban pedazos de chatarra, llantas oxidadas, puertas de automóviles inservibles, muebles en ruinas. Aquello se asemejaba más a un cementerio de fierros que a un hogar. Cuando bajamos de la ambulancia, la noche era tan silenciosa que podía escuchar con claridad mi propio corazón retumbando en los oídos. Nos acercamos a la puerta principal con cautela. Rafael tocó un par de veces y al fin abrió un joven con las manos temblorosas. Sus ojos se veían desorbitados y su ropa estaba sucia y percudida. Llevaba un suéter que parecía de varias tallas más grande y su rostro estaba cubierto por una ligera capa de mugre. El olor que salió de la casa en cuanto se abrió la puerta me revolvió el estómago. Tenía un hedor agrio, mezcla de basura vieja y algo que no supe identificar de inmediato. Con la voz temblorosa, el muchacho susurró que no quería que nos lleváramos a sus padres. Dijo que ellos tenían que quedarse con él. Yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda al ver su mirada fija, cargada de una desesperación casi animal. Le expliqué con la mayor serenidad que podíamos ayudar si nos indicaba dónde estaban sus padres. Él no contestaba, solo murmuraba cosas inentendibles. De pronto, levantó el brazo y señaló la escalera que llevaba al segundo piso. Sin pensarlo, tomé el equipo de primeros auxilios y corrí escaleras arriba, esperando encontrar a 2 personas heridas o con alguna afección grave. Pero conforme me acercaba al final de la escalera, el hedor se volvía más penetrante hasta convertirse en algo nauseabundo que casi me hace vomitar. Aún así, me obligué a mantener la compostura y seguí adelante. Rafael iba detrás de mí, pero, al llegar al pasillo, me di cuenta de que se quedó rezagado, pues también había sentido la repulsión del ambiente viciado. El corredor del segundo piso estaba apenas iluminado por la luz de la calle que se filtraba a través de una ventana rota. Me acerqué a la primera habitación que se veía, con la puerta entreabierta. Empujé con suavidad y lo que encontré adentro me dejaría marcado para siempre. En un sillón, a un costado de la pared, yacía lo que parecía ser el cuerpo de un hombre mayor. Estaba sentado, con los brazos reposando sobre los descansabrazos, y sostenía un periódico como si lo estuviera leyendo. Se le habían caído algunos mechones de cabello, y la piel del rostro mostraba un tono cenizo que solo la muerte y la descomposición podrían dar. La mandíbula estaba rígida, abierta en una mueca espantosa. Tenía puesto un par de lentes encima del periódico, como si alguien lo hubiera acomodado meticulosamente en esa postura después de muerto. Miré hacia la cama que había enfrente y distinguí lo que parecía el cuerpo de una mujer en un estado similar de putrefacción. Estaba sentada al borde del colchón, con una bata de dormir, la cabeza ladeada y los ojos abiertos.
Su mirada se perdía en la pantalla de un televisor encendido, pero solo proyectaba estática. La escena era de un silencio perturbador, como si me hallara atrapado en una pesadilla que no terminaba. El olor era insoportable. Noté rastros de fluidos que habían manchado el piso y las sábanas y entendí que esos cadáveres llevaban días, tal vez semanas, en ese lugar. Mis piernas empezaron a temblar y sentí que la sangre se me helaba. Un pitido agudo me zumbaba en los oídos. Quise llamar a Rafael, pero cuando volví la mirada, lo vi tapándose la boca y saliendo corriendo. El shock fue tal que él no pudo soportarlo ni un segundo más. Me quedé solo, paralizado, porque la escena no era solo macabra, sino también cargada de una energía pesada, como si la muerte misma habitara aquel cuarto y me observara fijamente. Estuve ahí, en silencio, incapaz de moverme durante varios segundos que se me hicieron eternos. Mi mente se resistía a procesar lo que tenía delante. Al fin, logré sacudirme el terror y bajé las escaleras casi sin tocar los escalones, con el pulso acelerado y una opresión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Al llegar a la planta baja, el joven seguía parado en el mismo sitio, con los ojos fijos en mí. Le temblaban los labios, y sus manos parecían aferrarse a un pedazo de tela que colgaba de su suéter. Percibí que su estado mental era muy inestable. Su voz era apenas un murmullo cuando me preguntó si sus padres iban a mejorar. Yo no supe qué responderle. Tenía la boca seca y la mente bloqueada. Salí de la casa casi tambaleándome, tropecé con una llanta oxidada en el patio y estuve a punto de caer. Cuando alcancé la ambulancia, Rafael ya estaba dentro llamando a la policía y a nuestra central. Se notaba en su rostro una mezcla de pánico y repulsión que pocas veces había visto. Sabíamos que era tarde para cualquier maniobra de reanimación, no había nada que hacer por los cuerpos que encontrábamos en la planta alta. Nuestro deber era notificar a las autoridades. En cuestión de minutos, varias patrullas se estacionaron frente a la casa, atrayendo también a algunos curiosos que aparecieron sin saber bien lo que pasaba. Observé cómo los oficiales ingresaban a la vivienda con sus linternas, seguidos de peritos forenses y, poco después, un par de reporteros que se las ingeniaron para colarse. La escena era dantesca. Todos salían cubriéndose la nariz con un pañuelo o con el brazo, el rostro crispado por la impresión. Finalmente, escoltaron al joven hasta una de las patrullas, esposado y con la mirada perdida en la nada. Se veía aterrorizado y angustiado, murmurando para sí mismo palabras que no se distinguían bien. Uno de los policías dijo que, al parecer, el chico presentaba un serio trastorno mental y que lo llevarían a evaluación psiquiátrica tras el interrogatorio. Rafael y yo tuvimos que quedarnos cerca para dar nuestro testimonio. Aguardábamos a un lado de la ambulancia, con la sirena apagada, viendo el ir y venir de los oficiales y escuchando, a lo lejos, el chasquido de las cámaras fotográficas de los reporteros que buscaban su nota de impacto. Finalmente, nos autorizaron a retirarnos. Condujimos de vuelta al hospital en silencio, sumergidos en nuestros propios pensamientos. Esa noche, cuando volví a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revive la imagen de esos cuerpos y la mirada sombría de aquel muchacho. Días después, nos informaron que la investigación había revelado que el joven, que respondía al nombre de Saúl, sufría de esquizofrenia en un grado muy avanzado. Según los peritos, llevaba semanas conviviendo con los cadáveres de sus padres, a los que había asesinado bajo las órdenes de voces que escuchaba en su cabeza. Aparentemente, en su mente, él pensaba que seguían vivos. Los limpiaba, les cambiaba la ropa y los acomodaba frente al televisor para que, en su delirio, compartieran la rutina diaria. La casa estaba llena de trastos sucios, medicamentos antipsicóticos caducados y garrafas con un líquido que desprendía ese olor fétido que percibimos apenas cruzar la puerta. Desde ese día, todo cambió para mí. Me sobrevino un temor que no conocía, uno que iba más allá de la sangre o de las escenas horribles que a veces uno ve en accidentes. Esto era distinto. Estaba envuelto en algo retorcido, en un contexto siniestro que escapaba de la razón. Cada vez que salía a un servicio nocturno, miraba las calles oscuras y sentía que cualquiera de esas casas podría albergar un secreto igual o más terrible.
Empecé a tener pesadillas recurrentes donde veía figuras humanas sentadas en la penumbra, sin moverse, con la piel marchita y los ojos fijos en mí. En las noches posteriores me costaba conciliar el sueño. Cerraba la puerta de mi cuarto con llave, algo que nunca había hecho antes, como si temiera que algo o alguien saliera de la oscuridad para atraparme. Fui a terapia y hablé con especialistas que me dijeron que estaba experimentando un trastorno de ansiedad postraumática. Sugerían que me tomara unos días de descanso para reponerme, pero en mi oficio, el tiempo no se detiene y las emergencias siguen ocurriendo. Decidí continuar trabajando, aunque el recuerdo de esa escena me persigue a menudo. El hospital también quedó marcado por la noticia. Durante algunas guardias nocturnas, los compañeros que estuvieron al tanto se acercaron a preguntarme detalles que prefería no recordar. Con el paso de las semanas, la curiosidad se fue apagando, pero quedó un silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba la palabra emergencia y casa abandonada en la misma frase. En el ambiente flotaba la sensación de que aquello nos podía pasar de nuevo en cualquier otra dirección recóndita. Nunca sabemos a qué nos enfrentamos cuando suena el teléfono y nos ordenan partir a toda velocidad. Dicen que el joven fue trasladado a un centro psiquiátrico luego de una evaluación forense que confirmó su grave estado. Algunos oficiales rumoran que, en sus primeros interrogatorios, él insistía en que sus padres le hablaban todas las noches y que no los lastimó por voluntad propia, sino obligado por un ente que solo él veía. Nadie sabrá con exactitud si lo decía para ocultar la culpa o si verdaderamente estaba inmerso en un trastorno que lo rebasaba por completo. Tampoco sabremos qué tan conscientes estuvieron sus padres del peligro que corrían. Lo que sí es seguro es que, de haberse diagnosticado a tiempo y ofrecido un tratamiento continuo, nada de eso habría ocurrido. En lo personal, siento que mi trabajo como paramédico me expone a realidades que, para muchos, son invisibles. No solamente lidiamos con sangre o fracturas, sino también con la fragilidad y la oscuridad de la mente humana. Cuando uno cree haberlo visto todo, aparece un caso así, que revuelve las entrañas y rompe cualquier barrera que creíamos tener contra el horror. A veces me pregunto cuántas llamadas más como esa tendremos que atender a lo largo de nuestra vida profesional. ¿Cuántas historias se esconden detrás de puertas cerradas y casas que, a simple vista, se ven inhabitadas, pero en realidad guardan secretos que no podemos imaginar? Siempre que paso cerca de esa zona a las afueras de Monterrey, una punzada de miedo me recorre el cuerpo. Procuro no mirar hacia la casa, pero es inevitable buscarla con la vista, preguntándome si alguien vive ahí ahora o si tal vez se quedó abandonada para siempre. He escuchado rumores de que los vecinos la ven como un lugar maldito, al que es mejor no acercarse. No los culpo. Yo mismo no volvería por voluntad propia. Ese silencio mortal que sentí en cada rincón de esas habitaciones, ese hedor que me quemó las fosas nasales y esa mirada desencajada del chico habitan en mi memoria como un fantasma que me acompaña en las guardias más oscuras. He aprendido a convivir con ello, a concentrarme en ayudar a la gente, pero sé que nunca olvidaré aquella vez que, en medio de la noche, descubrí lo más macabro que puede albergar un hogar. Con el tiempo, he asumido que esta experiencia formará parte de mí para siempre. Me costó noches de insomnio y una lucha constante contra la imagen de esos cuerpos acomodados como si estuvieran vivos. No hay palabras para describir la angustia de sentir que nada de lo que haces puede salvarlos o la desesperación de enfrentar una locura que está fuera de tus manos. Pero hoy sigo en la ambulancia, sirviendo a quienes lo necesitan, con la esperanza de no volver a vivir algo tan aterrador. Aún así, cada vez que me subo a un vehículo y suena la sirena en medio de la noche, me pregunto si la próxima llamada será otra historia que me dejará insomne para siempre. El turno maldito. Me llamo Roberto y soy paramédico desde hace más de una década, trabajando principalmente en las zonas suburbanas de Nuevo León. He presenciado momentos tan trágicos que a veces me pregunto cómo sigo de pie. Sin embargo, cada turno es un recordatorio de que nunca terminas de acostumbrarte a la crudeza de la realidad. Con frecuencia me toca ver a víctimas de accidentes, enfrentamientos y toda clase de urgencias médicas. No obstante, hay ocasiones en que lo que ocurre escapa por completo a la lógica y, en lugar de lidiar únicamente con el dolor humano, te ves rodeado de sucesos que no puedes explicar.
Esta historia es una de esas que preferiría olvidar, pero cada vez que intento reprimirla, algo la saca a flote en mi memoria. Fue en el año 2021, durante un turno nocturno que prometía ser tan rutinario como cualquiera. El calor era sofocante, aun cuando ya pasaban de las 10 de la noche. Mis compañeros y yo estábamos revisando la ambulancia en la base, asegurándonos de llevar todo el equipo necesario: oxígeno, medicamentos, vendas, collarines, férulas. Como paramédicos, sabemos que la vida de una persona a menudo depende de nuestra rapidez y eficacia, así que siempre tenemos que estar listos para cualquier emergencia. Esa noche, lo último que imaginé fue que estaríamos expuestos a algo que no tenía explicación médica ni terrenal. Recibimos una llamada de la central: un accidente automovilístico aparatoso en un tramo de carretera poco transitado. Por la manera en que nos describieron la escena, dedujimos que no se trataba de un simple choque. Se hablaba de un vehículo que se había estampado contra una barra de contención, al parecer a toda velocidad. Inmediatamente encendimos las sirenas y salimos rumbo al lugar. Era más de medianoche y la carretera estaba casi desierta. Por el parabrisas de la ambulancia solo veíamos sombras y el brillo distante de algunos postes de luz. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y no supe en ese instante si era por el aire helado del clima artificial o por el presentimiento de que esa noche algo terrible sucedería. Al llegar, todo parecía silencioso excepto por la luz azul de una patrulla que iluminaba la escena con un parpadeo fúnebre. Los oficiales de tránsito nos hacían señas para que nos acercáramos. Detuvimos la ambulancia y bajé con mi compañero Ernesto y mi compañera Karina. El panorama era desolador. Un coche gris estaba prácticamente partido en dos. La parte frontal estaba destrozada, incrustada contra la barrera de metal. No se veía más personal de emergencia en el área, así que supusimos que éramos los primeros paramédicos en llegar. Los policías se nos acercaron con una expresión de desconcierto. Uno de ellos, con voz temblorosa, nos explicó que no habían visto quién conducía porque cuando llegaron, el vehículo ya estaba así, humeante y con las luces parpadeando. Se habían asomado por las ventanillas rotas, pero la deformación del chasis era tal que apenas distinguían un cuerpo atrapado en los fierros retorcidos. El otro oficial insistía en que había visto una mano moverse, como si hubiera alguien con vida, pero no estaba seguro. Era difícil saber si se trataba de una impresión suya o si realmente quedaba algún sobreviviente. Ernesto y yo nos acercamos con cautela a la parte delantera, mientras Karina preparaba la camilla y el equipo para estricar a posibles heridos. La imagen era devastadora. El conductor estaba atrapado, su cuerpo retorcido entre los pedales y el asiento. No quiero entrar en detalles grotescos, pero ver a una persona en ese estado siempre te revuelve el estómago, por mucha experiencia que tengas. El peor momento es cuando notas que ya no respira y confirmas que no hay pulso. En ese instante, entiendes que ya no se puede hacer más que dar aviso de fallecimiento. Sin embargo, descubrimos que no estaba solo. Había una pasajera en el asiento trasero. Lo curioso era que la puerta trasera parecía menos dañada, como si el impacto principal se hubiese concentrado en la parte de enfrente. Aún así, la mujer se encontraba en condiciones muy delicadas, fracturas visibles, un color ceniza en el rostro que me puso la piel de gallina. Intentamos brindarle ayuda rápidamente, pero no respondía. Verifiqué signos vitales, presioné con los dedos en su cuello y sentí un débil pulso. Grité a Ernesto que necesitaba la camilla urgente. Logramos sacarla con ayuda de Karina y la colocamos con sumo cuidado, temiendo agravar sus lesiones. El oficial que nos había llamado nos miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que una persona pudiera haber sobrevivido a semejante choque. En ese instante, sucedió algo extraño. La mujer abrió los ojos, me miró con un terror indescriptible y balbuceó una serie de palabras que no comprendí. Quizá fue un delirio a causa de la conmoción, pero por alguna razón me provocó un escalofrío. Era como si en sus murmuraciones susurrara algo en un idioma desconocido. Quise tranquilizarla y le pedí que se quedara despierta, aunque no entendiera mis palabras, esperando mantenerla consciente. Sin embargo, su respiración se volvió irregular y empezó a temblar. A pesar de nuestros intentos por estabilizarla, dejó de respirar.
Nunca olvidaré la expresión congelada en su rostro, esa mezcla de horror y sufrimiento que no corresponde con el típico gesto de dolor de un accidentado. Fue algo que, en ese momento, no supe describir. El horror comenzó a intensificarse cuando Ernesto, al revisar la parte posterior del vehículo para cerciorarse de que no hubiera más víctimas, encontró algo que nos dejó atónitos. Había una especie de muñeco de trapo escondido bajo el asiento, sujetado con un listón rojo. Lo que primero pensé es que se trataba de una pertenencia de la mujer, tal vez algo sentimental. Sin embargo, al sacarlo, notamos un hedor insoportable, como si de allí proviniera un animal muerto. El muñeco era rudimentario, con costuras mal hechas y tenía manchas pardas. Entre la oscuridad y la luz intermitente de la patrulla, me di cuenta de que esas manchas no parecían simples manchas de mugre, eran algo mucho más perturbador. Con sumo cuidado y usando guantes, Ernesto y yo abrimos el muñeco para ver por qué olía tan mal. Encontramos los restos de una rata descarnada en su interior, su carne putrefacta y huesos a la vista. Lo peor vino después. Dentro de la rata se encontraba un pequeño frasco de plástico con un papel enrollado. Me invadió un asco casi irresistible, pero la curiosidad y el deber de reportar cualquier hallazgo relevante a las autoridades me hicieron continuar. Al desenrollar el papel, distinguimos unas palabras en español: te maldigo a ti y a quien se atreva a estar contigo. Tu sufrimiento será mi venganza, y pagarás con sangre lo que me hiciste. Al final, había una especie de firma y unas frases que parecían en un idioma desconocido, acompañadas por dos fotografías diminutas, el hombre y la mujer que acabábamos de sacar del coche. Karina, al ver nuestras reacciones, se acercó. Los tres nos quedamos en silencio, compartiendo la misma sensación de incredulidad y horror. Parecía un ritual de brujería, un trabajo de maldición dirigido precisamente a aquellas dos víctimas. En mis años como paramédico, he visto de todo, personas que llegan con heridas increíbles, accidentes desgarradores, pero esto era muy distinto. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Como si de pronto hubiera algo más en juego que un mero accidente de tránsito. Era la manifestación tangible de que existen prácticas oscuras que, de alguna manera, pueden culminar en tragedias tan terribles como aquella. Unos minutos después, llegaron más patrullas y otra ambulancia para apoyarnos con las labores. Las autoridades tomaron nota de todo lo que ocurrió. Cuando les mostramos el macabro hallazgo, lo tomaron como evidencia, pero se percibía en sus rostros la misma expresión de escepticismo mezclado con incomodidad. Sabían que no podían culpar formalmente a nadie por algo tan intangiblemente siniestro. Uno de los policías, que parecía más curtido en ese tipo de temas, simplemente nos dijo que entregáramos el muñeco y las pruebas para la investigación y que, si queríamos, rezáramos por nuestra protección. Aquello me heló la sangre, porque fue la primera vez que un oficial me sugería rezar tras un hallazgo en una escena de accidente. Regresamos a la base hospitalaria con un nudo en la garganta. Nos mirábamos los unos a los otros sin pronunciar palabra, preguntándonos si la maldición o el embrujo habría sido realmente la causa del choque. Tal vez el neumático había reventado por un motivo mundano, o tal vez había algo más que simplemente no podríamos explicar con términos médicos. Al día siguiente, me costó conciliar el sueño. Trataba de pensar que todo tenía una respuesta lógica, pero en mi mente aparecía la imagen de la mujer abriendo los ojos con pánico, como si estuviera viendo algo más allá de nuestro mundo. Y el hombre que estaba atrapado, su rostro irreconocible. Se me revuelve el estómago incluso ahora, mientras lo recuerdo. Con el paso de las semanas, nos enteramos de que los difuntos, según informó la policía, estaban casados desde hacía apenas unos meses y se hablaba de una expareja del hombre que no había aceptado la separación. No sé cuánta verdad haya detrás de esos rumores, pero lo que sí es cierto es que ese papel maldito llevaba, claramente, el nombre de la víctima y amenazaba tanto a él como a su nueva mujer. Eso me bastó para convencerme de que no fue una coincidencia. Nadie pudo culpar formalmente a la supuesta ex. No había pruebas suficientemente sólidas para incriminarla. El expediente se cerró como un trágico accidente automovilístico y el recuerdo quedó guardado en nuestra memoria como algo más que un simple servicio de emergencia. Los siguientes meses fueron inquietantes para mí.
Cada vez que recibía un aviso de accidente en la noche, sentía que revivía esa escena. La sola idea de encontrar otro muñeco o algún rastro de maleficio me perturbaba profundamente. Empecé a tener pesadillas en las que me veía atrapado en aquella ambulancia, sosteniendo ese muñeco pútrido. A veces, en mis sueños, la mujer recobraba la vida y me miraba fijamente con ojos desorbitados, exigiéndome que hiciera algo por ella que escapaba de mis manos. He acudido a terapia más de una vez, intentando procesar lo que vivimos esa noche, pero ni siquiera hablarlo alivia por completo el peso que cargo dentro. Sin embargo, como paramédicos, no nos queda otra opción que seguir adelante. No podemos simplemente retirarnos a nuestra casa y escondernos de lo que nos aterra. Nuestra vocación consiste en ayudar, incluso cuando el terror se cuela en el trabajo. Aún así, confieso que desde aquella vez, cada paciente que sube a mi ambulancia me hace pensar en lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte, y en cómo fuerzas desconocidas podrían estar moviendo los hilos cuando menos lo esperamos. Pese a todo, jamás volví a toparme con algo tan macabro como ese muñeco. Aún así, en los corredores del hospital se han escuchado anécdotas similares, siempre contadas con la voz baja, como si fuera tabú mencionarlo en voz alta. Ya sea en Nuevo León, en Sonora o en cualquier otro estado de nuestro país, hay quienes juran que en las carreteras aparecen maldiciones encarnadas, accidentes que no son simples casualidades, sino producto de un rencor profundo alimentado por rituales oscuros. No sé si algún día encuentre paz frente a ese recuerdo. Quizás sea parte de la carga que tengo que llevar por haber visto el peor lado de la tragedia humana. Al final, solo quiero compartir esto para que quienes lean mi testimonio entiendan que hay dolores que no se mitigan con una simple cura médica. En esta profesión, te enfrentas al sufrimiento físico, pero de vez en cuando te ves envuelto en situaciones que trascienden lo racional. Ese accidente dejó en mí una huella imborrable que me acompaña en cada guardia nocturna. A veces, al cerrar los ojos, veo nuevamente la mirada de aquella mujer y siento que me suplica ayuda desde un lugar al que no podemos llegar. No pretendo convertir a nadie en creyente de lo desconocido, pero sí advertir que en México y en cualquier rincón del mundo hay historias que se te clavan en la mente de una forma más honda que un simple suceso trágico. Algunas heridas no aparecen en los exámenes clínicos ni pueden tratarse con medicamentos. Son las cicatrices del alma, las que adquieres cuando, en un turno cualquiera, te topas con horrores que superan el límite de lo comprensible. Yo, Roberto, seguiré atendiendo emergencias mientras mi cuerpo y mi mente aguanten, pero cada sirena que enciendo por la noche me recuerda que existen fuerzas que no entendemos. Y esa certeza es, quizás, la más aterradora de todas. La ambulancia. Me llamo Héctor Montoya y soy paramédico en la ciudad de Saltillo. Llevo casi 7 años trabajando en el turno nocturno y durante ese tiempo me he enfrentado a todo tipo de tragedias y emergencias. Siempre creí que estaba preparado para lo peor, que mi mente podía soportar escenas fuertes y situaciones llenas de adrenalina. Pero un suceso ocurrido en 2022 me hizo reconsiderar todo lo que entendía sobre la vida y la muerte, y aún me estremezco al recordarlo. Cada vez que cierro los ojos, esa noche regresa con tanta intensidad que me quita el sueño y me hace dudar de mi propia cordura. Era un martes helado. Las calles estaban más oscuras de lo normal por fallas en el alumbrado público y el silencio apenas se interrumpía por el ulular ocasional del viento. Poco después de la medianoche, nuestra radio comenzó a crepitar con una llamada de urgencia. Nos avisaban de un accidente en la carretera que salía de la ciudad, a unos 20 minutos de la base. Supuestamente había una camioneta volcada y varias personas atrapadas. Como de costumbre, tomamos el equipo necesario, encendimos la sirena y salimos hacia la ruta desierta. Mi compañero de guardia, Rodrigo, conducía con expresión seria, pues temía que la ambulancia no llegara a tiempo. El camino se alargaba ante nosotros, sin apenas luces ni rastro de otros vehículos. La radio seguía emitiendo interferencias, en un momento se escuchaban partes de la voz de la operadora, luego se perdía la señal y quedábamos sumidos en el ruido blanco que me resultaba inquietante. Mientras pasábamos frente a parcelas y casas solitarias, intentaba mantenerme sereno. Aunque en el fondo presentía algo extraño, no sabía explicarlo.
Sentía un nudo en el estómago, como una premonición que me advertía del horror que me esperaba. Al acercarnos al sitio señalado, distinguimos los faros de la camioneta estrellada contra una cerca de madera. La parte delantera estaba destrozada, y la fuerza del impacto había doblado casi todo el chasis. Había algunas personas alrededor, vecinos que seguramente escucharon el choque y habían corrido para ver qué pasaba. Uno de ellos, temblando, nos hizo señas para que nos detuviéramos. La luz intermitente de la ambulancia alumbraba la escena. Descendí rápidamente, cargando mi botiquín, y al acercarme sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Algo en esa atmósfera era diferente a cualquier otro incidente en el que hubiera participado. En el asiento delantero encontré a una pareja joven que seguía consciente. El hombre tenía la frente cubierta de sangre y la mujer se quejaba de un dolor insoportable en el pecho. Sus piernas estaban atrapadas entre el metal retorcido. Los testigos que estaban ahí no se habían atrevido a moverlos por miedo a empeorar sus lesiones. Me pareció prudente trabajar con cuidado para liberarlos sin causarles más daño. Mis compañeros y yo nos organizamos para usar herramientas de rescate y extraerlos paso a paso. Comencé con la mujer, cuyo rostro se contraía de dolor, aunque intentaba mantenerse tranquila. Mientras buscaba la forma de aflojar un pedazo de metal que le aprisionaba la pierna, de reojo noté un bulto en la parte trasera de la camioneta. Había algo o alguien en el asiento posterior, sentado muy quieto y en silencio. Me llamó la atención que nadie lo mencionara. Era una silueta pequeña, aparentemente una niña que tenía el cinturón bien puesto. Estaba pálida y con la mirada fija en mí. No lloraba ni parecía lastimada. Parecía flotar en un letargo extraño, sin quejas ni gestos de terror. Intenté avisar a mis compañeros para que me ayudaran a revisarla, pero se encontraban concentrados en liberar las piernas del hombre y en sostener el equipo de extracción. Sentí un impulso fuerte de auxiliar a esa criatura que, por su expresión, daba la impresión de no entender lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, terminé de asegurar a la mujer primero y luego corrí hacia la puerta trasera. La encontré trabada, así que me aferré a la manija y tiré con fuerza, mientras le hablaba con un tono suave para no asustarla. Le dije que se mantuviera tranquila, que íbamos a sacarla de ahí, que todo estaría bien. La puerta no cedía. Hice un esfuerzo mayor y logré desencajar parte del metal retorcido. La presión en mi pecho aumentaba con cada intento. Tenía la sensación de que algo más que el metal se resistía a dejarme entrar. Cuando la puerta finalmente se abrió, giré la cabeza para tranquilizar a la niña. Sin embargo, la sentí más lejos, casi difuminada en la penumbra del vehículo. Llamé a Rodrigo para que viniera, pero él se acercó con el ceño fruncido y me preguntó qué estaba haciendo. Me sobresalté por la urgencia en su voz. Le respondí con impaciencia, diciéndole que había una niña en el asiento trasero y que necesitaba ayuda para sacarla. Rodrigo me miró confundido y se acercó para asomarse al interior de la camioneta. Entonces negó con la cabeza y me dijo que no había nadie. Quise insistir, pero un escalofrío me invadió. Miré de nuevo al asiento trasero, alumbrándolo con mi linterna, y descubrí que estaba vacío por completo. No había restos, ni rastros de alguien que se hubiera sentado ahí, ni un cinturón abrochado. Era como si la niña nunca hubiera existido. Mi compañero me agarró del hombro y me pidió con voz tensa que me tranquilizara. Su expresión era de preocupación, como si de pronto yo estuviera alucinando. Terminé de auxiliar a la pareja, que por suerte solo tenía lesiones moderadas, y lo subimos a la ambulancia. El hombre todavía sangraba, pero parecía estable, y la mujer jadeaba por el dolor. Yo apenas podía pensar con claridad, pues esa visión de la niña no salía de mi cabeza. Me repetía que quizás el agotamiento me estaba pasando factura, que la oscuridad me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real, tan real como la sangre, el metal retorcido y el dolor de aquellos heridos. Ya en la ambulancia, mientras los compañeros revisaban los signos vitales de la pareja, el hombre me miró con una mezcla de angustia y un extraño brillo en los ojos. Quise desviar la mirada, pero algo me impulsó a preguntarle si viajaban con más personas. Me atrevía a romper el silencio, aunque temía que mis palabras sonaran absurdas.
Les dije que había visto a una niña en la parte trasera y que quería asegurarme de que no se hubiera quedado atrapada. La mujer se puso pálida al instante. El hombre apretó los puños y tragó saliva. Sacó una fotografía arrugada de su billetera y, con una voz temblorosa, me preguntó si la niña que había visto se parecía a la de la foto. Era la imagen de una pequeña sonriendo, de unos 6 años, con el cabello lacio y un moño en la cabeza. Era la misma silueta que yo había percibido. Sentí una opresión en el pecho que me cortaba la respiración. Asentí en silencio, sin saber qué decir. Entonces la mujer rompió a llorar y dijo que su hija había fallecido meses atrás por un problema congénito del corazón y que a veces sentían su presencia como si nunca se hubiera ido. Un escalofrío recorrió cada centímetro de mi cuerpo. Me quedé mudo, sin encontrar palabras para consolar a esos padres tan confundidos, ni para explicarme a mí mismo lo que había visto. Solo asentí con la cabeza, sintiéndome culpable por haber removido un dolor tan profundo. Ellos sollozaban, y yo, con el corazón en un puño, trataba de mantener la compostura. Rodrigo intercambió una mirada seria conmigo y me sugirió que fuera adelante para tomar un respiro, porque tal vez necesitaba despejar mi mente. Así lo hice. Me senté en el asiento del copiloto, mirando la oscuridad del camino de regreso y escuchando a lo lejos la respiración agitada de la pareja. Un hormigueo me recorría los brazos, y mi mente seguía atrapada en la imagen de la niña tan quieta, tan palpable, con el cinturón puesto, esperando a que alguien la rescatara. Intentaba hallar una explicación lógica. Quizá había visto un reflejo, una ilusión causada por la luz de la linterna y mi cansancio. Pero recordaba su rostro con demasiada nitidez. Durante el trayecto de vuelta, intenté convencerme de que todo había sido un engaño de la mente. Pero el silencio de la noche se sentía cargado de algo más. Era como si esa presencia aún me acompañara, flotando en la atmósfera de la ambulancia. O tal vez era el propio miedo que me carcomía por dentro, haciéndome dudar de la frontera entre lo real y lo imposible. Al llegar al hospital, bajamos a la pareja y los entregamos al personal de urgencias. Mientras atendían sus heridas, me quedé unos instantes de pie en el pasillo, con la mirada perdida en las baldosas del suelo. Sentía que la realidad me pesaba encima de los hombros. Una doctora me preguntó si me sentía bien. Asentí, sin muchas ganas de responder. Me fui a la base, donde la mayor parte del equipo también parecía tenso y preocupado. Algunos me preguntaron qué sucedía. Solo negué con la cabeza y subí a la ambulancia para revisar que todo el equipo estuviera en orden. Dentro de la unidad, cuando por fin estuve solo, sentí un ambiente opresivo. Me vino un recuerdo fugaz de la niña en el asiento trasero. En ese instante, tuve el impulso de volver a asomarme a la parte de atrás, esperando no ver nada fuera de lugar. Pero al proyectar la luz de mi linterna, mi corazón dio un brinco. Sobre la camilla, había un ligero hundimiento en la colchoneta, como si alguien se hubiera sentado con cuidado. Mi cabeza me gritaba que era imposible, que habíamos sacudido la camilla para acomodarla y que ese hundimiento no debería existir. Pero allí estaba, y parecía una marca reciente, demasiado clara para ser una mera coincidencia. El latido de mi corazón se aceleró. Por un instante, me costó respirar. Traté de tocar esa hendidura con la mano, con la esperanza de que se desvaneciera al ejercer presión. Efectivamente, desapareció. Pero tuve la espeluznante sensación de que, en cualquier momento, volvería a formarse para recordarme que algo inexplicable había sucedido esa noche. Salí de la ambulancia con las piernas temblorosas, sintiendo que mis fuerzas flaqueaban. El resto de la madrugada lo pasé en silencio, sin atreverme a hablar más del tema. Mis compañeros notaban mi nerviosismo, aunque nadie se atrevía a preguntar demasiado. Con el paso de las horas, la actividad siguió su curso normal, otras llamadas de auxilio, pacientes diferentes, protocolos habituales. Pero yo no podía quitarme la imagen de la niña de la cabeza ni ignorar el hecho de que la familia reconoció su fotografía. Intenté rezar, me repetí que debía ser profesional y mantenerme firme. Sin embargo, algo dentro de mí ya no volvería a ser el mismo. Al final del turno, salí al estacionamiento con un nudo en la garganta.
El sol empezaba a salir y los primeros rayos se reflejaban en los vehículos, dándole un tono dorado a todo lo que tocaban. Me quedé mirando mi propia sombra, preguntándome si no habría algo o alguien más acompañándome. Tuve un escalofrío al recordar aquella mirada silenciosa, esos ojos que se clavaron en mí pidiéndome ayuda. Ni siquiera entendí si la niña buscaba protección o si, de algún modo, seguía atrapada en ese accidente. La culpa me torturaba al pensar que a lo mejor ella se aferró a mí en aquel instante. Con el paso de las semanas, intenté deshacerme de la paranoia, pero no podía sacudirme la impresión de aquella noche. Me acerqué a un sacerdote y le conté, sin muchos detalles, que había visto algo inexplicable. Él me aconsejó encontrar paz orando, tratando de dar descanso al espíritu de quien hubiera sentido dolor. También me recomendó llevar agua bendita en la ambulancia por si necesitaba protección espiritual. Aunque suene increíble, hice caso. Más de una vez he sentido un escalofrío durante mis turnos y lo primero que hago es rociar un poco de agua bendita, como si con eso pudiera espantar las sombras que merodean los caminos nocturnos. A pesar de ello, sigo con mi trabajo porque salvar vidas es lo que me apasiona. Sin embargo, lo sucedido esa noche me hizo entender que hay realidades que se escapan de nuestro razonamiento, momentos en los que la línea entre la vida y la muerte se desdibuja y permite que lo imposible se cuele en nuestro mundo. Cuando paso frente a la cerca rota donde ocurrió el accidente, siento que mi corazón late más rápido y que mis manos se aferran al volante con más fuerza. Recuerdo la imagen de esa niña, su mirada vacía y su silencio inquietante, y luego el asiento trasero completamente vacío. Cada noche antes de empezar el turno, miró la ambulancia con un respeto diferente al que le tenía antes. En esos pasillos estrechos y con el zumbido de la sirena, he vivido la experiencia más aterradora de mi vida. Quizá nunca vuelva a ver algo así, o tal vez sí, porque en este oficio los encuentros con lo desconocido pueden presentarse cuando menos lo esperas. Muchos compañeros cuentan historias paranormales que se van transmitiendo de generación en generación. Yo no creía en ellas hasta que me sucedió esto. Ahora, cuando alguien me dice que siente algo extraño en medio de un rescate o en la parte trasera de la ambulancia, no lo dudo tan rápido. Prefiero escuchar y brindar apoyo. Con los años, aprendí que no todo tiene una explicación tangible y que a veces nosotros, los paramédicos, no solo cargamos con el peso de socorrer a los vivos, sino también con el anhelo de las almas que no han encontrado descanso. A veces, su última esperanza es esa luz intermitente y ese uniforme que promete ayuda. Esta historia, por más absurda que pueda sonar a quien no la vivió, sigue marcando mis noches. Hay momentos en los que cierro los ojos y siento el frío de aquel accidente, la mirada de la niña y la certeza de que en ese instante presencié algo que no pertenecía a este mundo. De nada sirven los años de experiencia si el terror que te persigue viene de un lugar que no entiendes. Solo trato de convivir con ello, sabiendo que estoy ante un misterio que va más allá de lo físico, un misterio que me acompañará hasta el último latido. Porque, al final, la muerte no es solo una puerta que se cierra de golpe. A veces, algo queda suspendido entre los hierros retorcidos y las lágrimas inconclusas. Un susurro que vaga en la penumbra, un asiento trasero que no se vacía por completo y una mirada que atraviesa los límites de la razón. Jamás olvidaré esa silueta inmóvil en la penumbra de la camioneta, ni la certeza de que durante unos segundos la tuve frente a mí, tan real como el pulsante horror que aún me impide conciliar el sueño. La última llamada. Llevo trabajando como paramédico unos 7 años en el norte de Hidalgo, México. Siempre supe que esta profesión implicaba presenciar lo peor de la naturaleza humana, accidentes brutales, enfermedades avanzadas, tragedias familiares. Sin embargo, lo que nunca imaginé es que también podía enfrentarme a sucesos que escapan a toda explicación lógica. No lo hablo solamente de la tristeza o la muerte misma, sino de hechos que hielan la sangre y te dejan con un nudo de terror en la garganta, incluso cuando has visto de cerca el final de la vida tantas veces. Cada guardia nocturna, cada turno bajo la lluvia, cada llamada en la carretera, son experiencias que pueden marcarte para siempre, y te aseguro que no existe preparación suficiente para lo que me ocurrió una noche de verano de 2019.
Siempre he pensado que hay algo en la oscuridad de la madrugada que despierta sombras al acecho. La tensión se acumula en el aire. Hay carreteras solitarias, luces de faroles titilantes y lloviznas ocasionales que parecen acompañar cada llamada de emergencia. A pesar de los riesgos, me había acostumbrado a lidiar con situaciones extremas, motores rugiendo, llantas derrapando, cuerpos atrapados en el retorcido metal de un accidente automovilístico. Podría sonar frío, pero con el paso del tiempo me hice a la idea de que esta era la rutina, un ciclo de vida y muerte que simplemente había que sobrellevar para hacer bien mi trabajo. Aquella noche, sin embargo, me di cuenta de que no todo puede explicarse con la rutina. Era un viernes que empezó con una atmósfera pesada. El calor era sofocante desde la tarde y al caer la noche el cielo decidió romperse en una tormenta que no pintaba para ceder. Mis compañeros y yo habíamos concluido un servicio de rutina, un paciente con complicaciones respiratorias que trasladamos al hospital de la zona. Nos tomó un par de horas y justo cuando regresábamos a la base para tratar de descansar un rato, sonó la alerta de emergencia en la radio de la ambulancia. El oficial de despacho informaba que se había registrado un aparatoso choque sobre la vieja carretera que conecta con el municipio de Tlalnepantla y requerían asistencia de inmediato. Nos miramos con resignación y algo de preocupación, pues esa carretera es famosa por sus tramos peligrosos y la escasa iluminación. Aún así, encendimos las sirenas y pusimos rumbo al sitio indicado. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y los relámpagos mostraban destellos casi incesantes, revelando un camino oscuro y lleno de charcos. El asfalto estaba resbaladizo y, mientras avanzábamos, presentía que algo no iría bien. Era la extraña sensación que a veces uno tiene, un escalofrío repentino que recorre la espalda y te hace pensar que algo afuera te está observando, algo que no pertenece a este mundo. Dejé esas ideas atrás y me concentré en manejar con cuidado. Los truenos retumbaban como si el cielo se fuera a partir. No tardamos mucho en divisar luces de patrullas y otra ambulancia estacionadas a un costado de la vía. Se veía un coche compacto volcado en la cuneta y, unos metros más adelante, un camión de carga con la cabina destrozada. La escena era caótica, trozos de metal esparcidos por la carretera, cristales regados por doquier y un charco de aceite que brillaba bajo la luz intermitente de la ambulancia de apoyo. Apenas frenamos, bajé para valorar la situación y comprobar cuántas víctimas había. Al menos 7 personas estaban involucradas, pero uno de los policías me señaló algo urgente: en el auto volcado había una persona atrapada, muy probablemente sin vida. Aún así, teníamos que verificar. 3 de las víctimas que seguían con signos vitales fueron auxiliadas por mis compañeros, mientras yo pedía refuerzos para sacar al ocupante atrapado. Era un hombre mayor, tal vez de unos 50 y tantos años, con el cuerpo aprisionado en medio de un amasijo de láminas. Había sangre, cristales incrustados en la vestimenta, un brazo que parecía dislocado de forma antinatural. Cuando lo toqué, su piel ya estaba fría y no registraba pulso. Sin embargo, nuestro deber es confirmarlo oficialmente y, de ser posible, retirar el cuerpo para que SEMEFO, el Servicio Médico Forense, se haga cargo. La otra ambulancia se llevó a 2 lesionados de gravedad, mientras que mis compañeros trasladaron a otros 2 heridos a un hospital cercano. Yo me quedé con un paramédico más, de nombre Camilo, y un par de agentes que tomaban fotografías y llenaban papeles para el reporte oficial. El camión, por su parte, había sufrido daños considerables, pero el chofer y su ayudante estaban conscientes y estables. Lo extraño era que seguían mirando con inquietud hacia el coche volcado, como si algo más los estuviera perturbando. Les pregunté qué pasaba, pero no dijeron nada, solo dirigían la vista a la oscuridad del auto sin atreverse a acercarse. Pasamos cerca de 1 hora intentando liberar el cuerpo atrapado. Bajo la lluvia, con las manos entumecidas por el frío y los nervios, se me hacía eterno. Las luces rojas de la ambulancia rebotaban contra la carrocería mojada y pintaban la escena de un tono casi irreal. Cuando finalmente pudimos extraer al hombre, confirmamos lo obvio: llevaba al menos un par de horas fallecido, o eso indicaban la rigidez y el color amoratado de su rostro. Con cuidado, lo acomodamos en una camilla para esperar a SEMEFO. La espera fue angustiante,
pues no había nada más que hacer salvo mirar de reojo el cuerpo cubierto con una sábana blanca, como si en cualquier momento se fuese a levantarse. En esas estábamos cuando se acercó corriendo una joven, completamente empapada y alterada, gritando desesperadamente. Tendría unos 20 años. Pedía a gritos ver a su padre, asegurando que él estaba herido en el accidente. Camilo y yo la detuvimos para intentar calmarla. Aunque no me gusta ser brusco, la mantuvimos alejada de la escena mientras un policía le preguntaba su nombre y pedía que se tranquilizara. Ella decía que su papá le había mandado un mensaje hacía apenas 15 o 20 minutos, avisándole que había chocado pero que estaba consciente. Comentó que venía con 3 personas más, pero que él se encontraba bien y solo pedía que no se preocupara. El oficial le explicó que la gente trasladada al hospital eran 2 hombres jóvenes y una mujer adulta, ninguno de la edad del señor que ella describía. La joven insistía en que había hablado con él y que incluso le había compartido su ubicación. Le enseñó al oficial el celular, donde aparecía un mensaje con la hora exacta en que el hombre, supuestamente su padre, lo había enviado. Decía algo parecido a: hija, tuve un choque, pero te prometo que no te dejaré sola. Todo va a estar bien. Yo te amo. Era aterrador el leer esas palabras, sabiendo lo que teníamos a unos metros de distancia. La última comunicación de aquel teléfono correspondía a un lapso en que, por nuestro cálculo, el hombre ya llevaba un rato fallecido. El policía se quedó sin habla al leer esos mensajes. Me acerqué y al ver la foto de perfil, reconocí inmediatamente al hombre que acabábamos de rescatar sin vida del amasijo de metal. Sentí un escalofrío recorrerme desde los hombros hasta la base de la espalda, como si un fantasma me hubiera soplado al oído. Quise alejarme, pero la curiosidad me venció y no pude evitar preguntar en voz baja qué tan reciente era el mensaje. La joven respondió con voz temblorosa que lo había recibido 16 minutos antes de llegar hasta el lugar. Era imposible. Para ese momento, teníamos la certeza de que el sujeto había muerto mucho antes. La lluvia siguió cayendo con furia y el aire se llenó de un silencio incomodísimo. Los policías se llevaron a la muchacha a un costado para darle la terrible noticia, pero de algún modo ella se aferraba a la esperanza de que hubiera un error. No sabía cómo consolarla, porque yo mismo estaba petrificado por la incoherencia de los hechos. Traté de no escuchar los sollozos y los gritos que salían de su pecho mientras la verdad se abría paso en su mente. Volví la vista al cuerpo inerte bajo la sábana blanca y me quedé de piedra, con el corazón palpitando tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Algo en mi interior me decía que estábamos presenciando un suceso que la lógica jamás iba a explicar. Semefo tardó casi 2 horas en llegar. Durante todo ese lapso, la joven no dejaba de llorar y de pedir que la dejaran ver a su padre, segura de que en cualquier momento él iba a sentarse y a hablarle, tal y como le había prometido en el mensaje. En algún momento me sentí tan abrumado por la situación que busqué refugio en la ambulancia. Pensé que un momento de soledad me ayudaría a tranquilizarme, a retomar la compostura. Entré, cerré la puerta y tomé aire, pero ese santuario improvisado se llenó de un terror aún mayor cuando escuché un timbre de celular. Era como si alguien estuviera recibiendo una llamada justo ahí dentro. Revisé mi teléfono, pero la pantalla estaba inactiva. Miré el de Camilo, que lo había dejado sobre el tablero, y tampoco era. Aún así, el sonido persistía, un repique nítido y fantasmal, que sonaba cerca de las camillas. El corazón se me subió a la garganta. Encendí la luz interna y revisé a fondo. Sentí las piernas temblorosas y noté mi propia respiración agitada. Busqué un teléfono extraviado, cualquier cosa que explicara ese tono insistente, pero no había nada. De pronto, el repique se detuvo en seco y el silencio volvió a apoderarse del interior de la ambulancia, tan sofocante como el calor previo a la tormenta. Salí de ahí casi tropezando, con el corazón encogido y la piel de gallina, mientras pensaba que quizá me estaba autosugestionando. Pero había sido tan real que habría apostado mi sueldo a que sonaba un teléfono de verdad. Cuando Semefo finalmente se llevó el cuerpo, la muchacha salió corriendo tras la camioneta forense, gritando que no podían llevarse a su padre, pidiéndole a los agentes que le dejaran acompañarlo. Uno de los policías intentó detenerla, pero fue como ver a alguien corriendo tras un sueño desgarrado.
De pronto tropezó, cayó al suelo y se quedó allí, empapada y balbuceando que su padre jamás la iba a abandonar, que la protegería de cualquier desgracia. Fue una de las escenas más tristes y perturbadoras que me ha tocado vivir, porque a su dolor se sumaba la sospecha de que, de alguna forma, tal vez su padre siguió aquí después de morir, al menos el tiempo suficiente para mandarle aquel mensaje de despedida. Camilo y yo decidimos no quedarnos más. El papeleo era asunto de los oficiales y nosotros ya habíamos cumplido con la extracción del cuerpo. Subimos a la ambulancia y manejamos en silencio, con la tensión aún latente en el aire. Sabía que ninguno de los dos se atrevería a mencionar lo que había sucedido, al menos no esa noche. Sentía como si nos hubiéramos topado con un umbral que divide la realidad de algo imposible de comprender. Al llegar a la base, me quedé un buen rato en la unidad, pensando si debía compartir con alguien lo del teléfono que sonó sin explicación. No sabía si me creerían o si pensarían que estaba alucinando por el cansancio y el estrés. Finalmente, cerré los ojos, intentando dormir un poco antes del siguiente llamado de emergencia, pero fue inútil. Apenas trataba de relajarme, mi mente me arrastraba a la imagen de aquel hombre atrapado entre los hierros retorcidos, la sábana blanca, la muchacha gritando y aquel mensaje maldito que no podía caber en ningún razonamiento lógico. Cada vez que pestañeaba, imaginaba su rostro lívido y la voz de la joven suplicando que alguien le devolviera a su padre. La noche se hizo eterna. Sentía que, en cualquier momento, el teléfono de la ambulancia volvería a sonar con ese tono lúgubre, anunciando otra llamada imposible. El miedo es un sentimiento insidioso, se cuela en cada rincón de tu mente y te hace cuestionar tu cordura. ¿Y si existen fuerzas que desconocemos? ¿Y si hay algo más allá de la muerte que puede vincularse un instante con los vivos, como aquel último esfuerzo de un padre por tranquilizar a su hija? Es una pregunta que jamás podré responder con certeza. Pero hay una verdad irrefutable: después de aquella noche, aprendí que hay acontecimientos que nos superan, que nos roban el sueño y nos ponen frente a un abismo donde la frontera entre la vida y la muerte se difumina. Sigo trabajando como paramédico y, aunque conservo el amor a mi labor, admito que a veces, en plena madrugada, basta el ruido de un teléfono para sobresaltarme y revivir esa mezcla de horror y tristeza que viví en esa carretera maldita. Muchos pensarán que son cuentos de ultratumba o que el cansancio me jugó una mala pasada. Puede ser. Pero yo estuve ahí. Vi al hombre muerto y escuché las palabras de su hija describiendo el mensaje que no debía existir. Sentí el repicar de un teléfono inexistente en la ambulancia y jamás olvidaré el silencio cargado de presencias que invadió aquella noche. Hay cosas que escapan a nuestra comprensión, y creo que ninguno de nosotros estamos preparados para enfrentarlas. Ni aunque dediquemos la vida a la muerte. Ni aunque nos forjemos en la crudeza de la tragedia y los accidentes. Desde entonces, cada vez que arranca la sirena y la ambulancia se sumerge en la oscuridad de un turno nocturno, no puedo evitar la inquietud, la zozobra que se aferra a mis sentidos y me susurra la misma pregunta que me atormentó aquella noche: ¿y si, de alguna forma, los difuntos pueden tocar, una vez más, la realidad que han dejado atrás? Solo sé que, mientras esa duda persista, este horror que presencié vivirá conmigo, golpeando mi memoria como esa lluvia inclemente golpeó el parabrisas aquel viernes fatídico, recordándome que hay fuerzas en la penumbra que aún no comprendemos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.